Imagina una tierra bañada por la luz esmeralda de un sol naciente, un reino tejido no solo con los hilos del ensueño más puro, sino con la sabiduría misma de las estrellas. Mucho antes de que la historia grabara sus primeras crónicas en piedra o papiro, mucho antes de que nuestros anales comenzaran a contar los ciclos de imperios y olvidos, existió un eco, una vibración primordial, una civilización cuyo nombre resuena en el viento del tiempo como una canción olvidada. Lemuria. Hoy, alma que buscas, tú que has sentido quizás ese llamado interior hacia los misterios de nuestros orígenes, desvelamos juntos no solo los fragmentos de un continente que se dice perdido en las brumas del océano, sino el reflejo de un anhelo que late, persistente y profundo en el corazón mismo de la humanidad. Un anhelo de pureza original, de sabiduría no contaminada de aquellos pasados dorados, donde el ser humano vivía en una exquisita sinfonía con la existencia. Esta no es meramente una crónica de tiempos idos, es una invitación a despertar algo sagrado que yace latente en lo más profundo de tu ser. Porque la idea de Lemuria, también conocida como Mu, la Tierra Madre, como una semilla estelar transportada por corrientes cósmicas, ha viajado a través de los eones, transformándose. De ser una hipótesis científica susurrada en los salones del siglo XIX, buscando explicar los misterios de la vida en nuestro planeta, ha florecido hasta convertirse en una piedra angular, en un faro de esperanza dentro del vasto templo de la tradición esotérica y la búsqueda espiritual. Estos continentes perdidos, ¿son acaso simples fantasías? ¿Evasiones de una realidad a menudo demasiado áspera? ¿O son quizás espacios simbólicos donde nuestra alma colectiva proyecta su más honda sed de significado, su nostalgia por un hogar ancestral que siente, con una certeza inexplicable, haber conocido alguna vez? Hoy, te invito a un viaje a ese reino del recuerdo, un viaje que podría despertar memorias ancestrales en tu propio corazón. Esta es una historia que, quizás, tu alma ya conoce. Las visiones que compartiremos sobre esta civilización provienen de profundas exploraciones del espíritu, de la escucha atenta a las tradiciones olvidadas y de perspectivas que, aunque no siempre se alinean con la mirada convencional, convergen de manera asombrosa en temas de elevado desarrollo espiritual, de una armonía sublime con la naturaleza y de un entendimiento de las energías sutiles que hoy apenas comenzamos a vislumbrar. Esta convergencia de visiones, provenientes de senderos diversos, nos susurra la posibilidad de una verdad subyacente percibida a través de múltiples velos. ¿Dónde floreció esta tierra de ensueño? ¿Bajo qué cielos desplegó su magnificencia? Las tradiciones y las visiones la suelen ubicar en el vasto Océano Pacífico, un reino de islas y archipiélagos resplandecientes que una vez se extendieron como un collar de perlas sobre el azul profundo. Algunos ecos también la recuerdan en el Océano Índico, uniendo continentes hoy separados. Pero más allá de una geografía precisa, la idea de Lemuria, su esencia espiritual, es lo que verdaderamente perdura, más potente que cualquier coordenada en un mapa. Es una geografía del alma, un paisaje interior que nos llama a recordar. ¿Y cuándo danzó Lemuria bajo el sol y las estrellas? Las cronologías propuestas por quienes han explorado sus misterios varían, como ecos que llegan desde distintas profundidades del tiempo, pero todas, sin excepción, apuntan a una antigüedad que estremece la imaginación y desafía nuestra comprensión lineal de la historia. Se habla de ella como la patria original de la humanidad, el verdadero lugar de nacimiento de los seres civilizados, con una existencia que podría remontarse a cientos de miles e incluso millones de años, a eras donde la Tierra misma era joven y vibrante. Imagina por un momento la vastedad de esa perspectiva. Las narrativas más profundas nos cuentan que Lemuria no fue un accidente de la evolución. Hace quizás 200.000 años, o incluso antes, seres de una conciencia muy elevada
a veces llamados los Alitir, llegaron a nuestro joven planeta con una misión sagrada: ayudar a elevar la vibración de la Tierra, despertar su potencial lumínico y codificar sus aguas, el espejo de la vida, con la esencia misma de la conciencia cósmica. Y eligieron Lemuria, o Mu, como su hogar, como el crisol donde esta magna obra de amor se llevaría a cabo. Su propósito era ser un faro de luz y conocimiento para un mundo en ciernes. Otras tradiciones susurran que estos primeros lemurianos, y quizás también sus hermanos atlantes de las eras primigenias, eran viajeros de estrellas distantes, almas antiguas que buscaron refugio en la Tierra huyendo de conflictos en otras galaxias, asumiendo aquí el sagrado deber de ser guardianes de este planeta azul. Se dice que una presencia angélica, amorosa, una emanación de la fuente misma, ha acompañado a la Tierra desde el principio de los tiempos, tejiendo una conexión cósmica con nuestro desarrollo espiritual, una guía que encontró en Lemuria un terreno fértil para florecer. Y ahora, viajero de la conciencia, adentrémonos en el corazón palpitante de esta civilización. ¿Cómo era la vida en este paraíso ancestral? Las descripciones que han llegado hasta nosotros, como pétalos de una flor de luz, pintan consistentemente un cuadro de utopía, de una sociedad tejida con los hilos de la paz, la igualdad y una profunda armonía con el universo. Un reflejo quizás de ese anhelo perenne que todos llevamos dentro por un mundo ideal. Imagina una sociedad donde la guerra era una palabra desconocida, un concepto ajeno al corazón, donde los conflictos se disolvían en la comprensión y el amor, y donde cada ser trabajaba con alegría por el bien común, en una exquisita y rara sinfonía de cooperación. Se habla de una igualdad absoluta, donde cada labor era valorada no por su prestigio o recompensa material, sino por su contribución al bienestar colectivo. Algunas fuentes sugieren una estructura social donde lo femenino era profundamente honrado, un matriarcado de sabiduría o un perfecto equilibrio donde la voz de la mujer, portadora de intuición y conexión con los ciclos de la vida, resonaba con igual autoridad y respeto en los consejos de la comunidad. El divino femenino era la matriz de la creación, y esta reverencia se reflejaba en cada aspecto de la vida. Un consejo de ancianos, hombres y mujeres de probada sabiduría y corazón puro, ofrecía su guía y su consejo, pero no imponía su jurisdicción, pues la verdadera dirección emanaba de una fuente más profunda, de una conexión colectiva. Quizás el aspecto más misterioso y profundo de su estructura social era la mente grupal. La individualidad, tal y como la conocemos hoy, con sus barreras y su énfasis en la separación, no era el foco. Existía, en cambio, una conciencia colectiva, una unidad, donde la alegría de uno era la alegría de todos, y el desafío de uno era sentido y sostenido por la comunidad entera, como un solo organismo de amor. Los niños no pertenecían a padres individuales en un sentido de posesión, sino que eran los hijos e hijas de toda la comunidad, nutridos, amados y guiados por cada miembro, cada uno aportando sus dones únicos a la sagrada tarea de la crianza. El concepto de matrimonio o familia, con sus lazos a menudo exclusivos, no existía en la forma que hoy conocemos. Nadie poseía nada, en el sentido material. Los recursos de la tierra eran considerados un regalo divino para ser compartidos por todos, con alegría y gratitud. Esta mente grupal, lejos de ser una falta de desarrollo individual, es vista por muchos como un estado superior de conciencia, un logro espiritual de unidad que contrasta profundamente con el individualismo a menudo aislante de nuestra era.
La vida diaria transcurría en una dulce y armoniosa sincronía con los ciclos sagrados de la naturaleza. Sus hogares, construidos con materiales orgánicos como maderas vivas, cristales y fibras vegetales, no eran meros refugios, sino templos vivientes energéticamente alineados con el entorno, respirando al unísono con la tierra, y aunque vivían en una profunda simpleza, también erigieron magníficas ciudades, si así las podemos llamar, con grandes templos y palacios de una belleza etérea, los primeros que el mundo conoció. Obras de arte que hoy apenas podemos soñar, donde la luz y el sonido danzaban en perfecta armonía. Disfrutaban de una abundancia generosa, los mares pródigos y los campos fértiles, bañados por un sol benevolente, les proveían de todo lo necesario con facilidad, permitiéndoles dedicar la mayor parte de su tiempo y energía a cultivar el espíritu, a desarrollar las artes y a explorar los profundos misterios del conocimiento interior y exterior. Fueron ellos, se dice, quienes dieron al mundo la escritura, no como un mero sistema de contabilidad, sino como una forma sagrada de plasmar la sabiduría de las estrellas y los secretos del alma. Dieron a luz la religión, entendida en su sentido más puro como la reunión con lo divino. Trazaron los caminos de la navegación guiados por los astros. Leyeron los mensajes del cosmos en la danza de la astrología. Desarrollaron una medicina que sanaba el cuerpo, la mente y el espíritu como una unidad inseparable, y tejieron la música con las armonías mismas del universo, creando sonidos que podían elevar, sanar y transformar. Sus influencias culturales como semillas de luz transportadas por vientos invisibles se perciben aún hoy en los tótems ancestrales de antiguas culturas, en la geometría sagrada de templos olvidados, en las enigmáticas estatuas que guardan secretos en islas remotas. Pero el verdadero corazón de Lemuria, su núcleo incandescente, su esencia imperecedera, era su profunda, omnipresente y radiante espiritualidad. No era un aspecto aislado de la vida, reservado para momentos o lugares especiales, sino el tejido mismo de su existencia, el aliento que animaba cada faceta de su desarrollo. Los lemurianos poseían una comprensión innata, celular, de su lugar sagrado en el cosmos, una conexión íntima y vibrante con el gran misterio que lo envuelve todo. Eran en esencia la chispa de la conciencia divina encarnada en la tierra, arraigados no en la superficie de la personalidad, sino en los comienzos a nivel del alma, en la memoria de su origen estelar, su enfoque primordial, la brújula que guiaba cada una de sus elecciones. Era el desarrollo espiritual y la búsqueda de una armonía absoluta y gozosa con la naturaleza, un sendero de cooperación, amor y respeto por toda vida. Esto contrasta profundamente con las búsquedas orientadas al control, la dominación y la explotación que, lamentablemente, caracterizarían más tarde a otras grandes civilizaciones. El agua para ellos era un elemento sumamente sagrado, un espejo líquido del cosmos, un conducto de energías divinas. Recordarás que se dice que aquellos seres primordiales, los Alitir, vinieron a codificar el agua de nuestro planeta, a imbuirla con la vibración de la conciencia superior. Las filosofías perennes, esas verdades eternas que han nutrido a la humanidad a lo largo de milenios, encuentran, según muchos, su origen más puro en la fértil tierra espiritual de la cultura lemuriana. Lemuria, por tanto, no era solo un lugar físico, alma que exploras estas ideas. Era un estado del ser, un modelo espiritual para la humanidad, un sueño luminoso de lo que podemos llegar a ser. Desde la más tierna infancia, la educación se centraba en el desarrollo espiritual y en la conexión directa con el universo. Los niños aprendían a escuchar los susurros del viento,
a leer la sabiduría en el brillo de las estrellas, a sentir el pulso rítmico de la tierra bajo sus pies. Los rituales y ceremonias comunitarias eran esenciales, no como dogmas vacíos, sino como poderosos actos de cohesión social, de alineación energética y de conexión consciente con las fuerzas cósmicas. Imagina meditaciones colectivas bajo un cielo cuajado de estrellas, donde miles de corazones latían al unísono. Celebraciones gozosas de los ciclos naturales, honrando los solsticios y equinoccios. Danzas sagradas que eran plegarias en movimiento, tejiendo la energía del cielo y de la tierra. Hay leyendas que hablan de lemurianos en lugares de gran poder, como el sagrado Monte Shasta, realizando ceremonias nocturnas en honor a la luz universal, a la fuente de toda vida. Y aquí yace una de sus capacidades más notables y transformadoras. Eran seres predominantemente telepáticos. La comunicación fluía de mente a mente, de corazón a corazón, como una corriente cristalina, permitiendo una comprensión profunda, una empatía instantánea y una unidad social inquebrantable. ¿Puedes imaginar un mundo sin malentendidos? Donde la intención pura se transmite directamente, donde la verdad del otro se siente sin filtros. Su medicina era verdaderamente holística, una fusión sublime de conocimiento espiritual intuitivo y una comprensión científica de las leyes naturales. Utilizaban la energía sutil, las vibraciones del sonido y del color, el poder de los cristales y la sabiduría de las plantas medicinales. Pero sobre todo, comprendían que la verdadera sanación emana del equilibrio del alma, de la armonía interior. Y en este jardín de sabiduría, la energía femenina jugaba un papel crucial y reverenciado. Se dice que las mujeres en Lemuria, por su conexión intrínseca con la intuición y los ciclos de la vida, fueron instruidas en verdades espirituales fundamentales por seres de luz, a menudo llamadas las Madres Estelares Pleyadianas, una sabiduría ancestral que, créelo o no, aún reside, vibrante y accesible en nuestro registro akáshico, esa biblioteca etérica que contiene toda la historia del alma, todas las experiencias del universo. Esta idea es fundamental, pues significa que las experiencias y enseñanzas lemurianas no se han perdido para siempre. Están almacenadas en el Akasha, y cada uno de nosotros, si así lo elige con intención y corazón abierto, puede acceder a ellas. La noción de que podemos haber tenido vidas pasadas en Lemuria, de que sus memorias pueden estar despertando suavemente en nuestro interior, permite una conexión personal y experiencial con este pasado antiguo, transformándolo de una leyenda lejana en una parte viva y palpante de nuestro ser. ¿Cuál era entonces la misión sagrada de esta civilización extraordinaria? Elevar la vibración del planeta Tierra, que en sus albores era mucho más densa, codificar sus aguas con la conciencia de la unidad, servir como un faro de luz y conocimiento en un mundo joven y en evolución. Mu y Lemuria tenían roles específicos como guías y protectores de los portales energéticos planetarios, esos vórtices que conectan a la Tierra con las dimensiones superiores y con el vasto cosmos. Pero es vital entender, como nos enseñan algunas sabidurías contemporáneas, que Lemuria no fue una civilización de seres ya perfeccionados. Fue más bien la primera aula espiritual de la humanidad. La chispa divina que puso en marcha nuestras almas en su largo y fascinante viaje evolutivo. La humanidad, por tanto, no está destinada simplemente a regresar a un pasado lemuriano idealizado, sino a superarlo, a construir sobre esa sagrada fundación una conciencia aún más expandida e integrada. La sabiduría lemuriana, que pareció perderse en la superficie de la historia, ahora está siendo recordada, revivida por muchos, lo que nos habla de una visión cíclica y esperanzada de la evolución espiritual,
donde cada aparente final es en realidad el preludio de un nuevo y más glorioso amanecer. Los lemurianos, estos seres de ensueño, no solo se distinguían por su elevadísima espiritualidad, sino también por sus notables características psíquicas y un nivel de conocimiento y tecnología que, en muchos aspectos, iba mucho más allá de lo que nuestras civilizaciones antiguas convencionales siquiera imaginaron. Sin embargo, y esto es crucial para entender su esencia, su tecnología no era una fuerza fría y separada de la vida como a menudo es la nuestra, sino que estaba intrínsecamente ligada a sus principios espirituales y a una profunda comprensión de las energías vivas y conscientes de la naturaleza. Eran, como hemos intuido, seres altamente avanzados y espiritualmente evolucionados. La comunicación telepática era una habilidad común, casi como respirar, permitiendo una unidad de pensamiento y sentimiento, y una comprensión que hoy nos parecería milagrosa. Algunas leyendas, especialmente aquellas que han perdurado en lugares de poder como el sagrado Monte Shasta, los describen como seres de una estatura imponente, altos y gráciles, con una agilidad sorprendente. Sus cabezas y frentes, se dice, eran más amplias, quizás indicando una mayor capacidad cerebral o más probablemente una conexión más directa y activa con los reinos superiores de conciencia a través de una glándula pineal plenamente funcional. A menudo los visualizan vistiendo túnicas de un blanco resplandeciente o de colores iridiscentes, símbolo de su pureza de intención y su conexión espiritual. Y su tecnología. Aquí entramos en un reino de maravillas que desafía nuestra imaginación mecanicista. Imagina una tecnología que no busca dominar la naturaleza, sino danzar con ella en perfecta armonía. Un dominio asombroso de las energías sutiles, de los principios vibratorios que subyacen a toda la creación. No era una tecnología de engranes y combustión que contamina y destruye, sino una tecnología del espíritu, donde el avance material y la sabiduría espiritual no eran fuerzas opuestas, sino las dos alas inseparables del mismo pájaro de la evolución consciente. Visualiza el uso de energía de cristal, cristales magníficos, de una pureza y un tamaño hoy desconocidos, no como meros adornos, sino como poderosas herramientas vivas para almacenar, amplificar y canalizar la energía cósmica. Estos cristales eran fundamentales en sus tecnologías de sanación, en sus sistemas de comunicación interdimensional y aún en la generación de luz y poder para sus comunidades. Conocían y aplicaban la tecnología de la resonancia. Entendían que todo en el universo es vibración, es música, y aprendieron a usar frecuencias específicas para la construcción, moviendo inmensos bloques de piedra como si fueran plumas, simplemente con el poder del sonido y la intención. Y para la sanación, estimulando la regeneración de tejidos y órganos con ondas sonoras y luminosas precisas, restaurando la armonía vibratoria del ser. Dominaban la energía solar en formas que apenas empezamos a vislumbrar, captando y almacenando la luz del sol como una fuente inagotable, limpia y sostenible, viviendo en perfecta armonía con los ciclos energéticos de su estrella, a la que consideraban un ser consciente. Practicaban la codificación del agua, como ya hemos mencionado, imbuyendo este elemento sagrado con energías y frecuencias específicas para la sanación del cuerpo físico y etérico, y para el florecimiento exuberante de sus cultivos, creando una agricultura de abundancia vibrante y saludable, sin necesidad de artificios químicos. Construyeron, se cuenta, naves de luz. Sí,
vehículos etéricos o semifísicos capaces de viajar no solo a través del espacio tridimensional, sino también a través de las dimensiones, utilizando la luz pura, la energía del punto cero y la conciencia como propulsión. Con estas naves mantenían contacto con otras civilizaciones estelares benevolentes, participando en un intercambio galáctico de sabiduría y amor. La geometría sagrada era la base de toda su creación. El lenguaje con el que dialogaban con el universo lo aplicaban en todas sus construcciones y tecnologías, no por mera estética, aunque el resultado era siempre de una belleza sobrecogedora, sino porque comprendían que ciertas formas y proporciones están en resonancia directa con las fuerzas creativas fundamentales del cosmos, permitiendo una alineación energética óptima y una eficiencia asombrosa. Establecieron y mantuvieron redes de energía planetaria, una malla invisible pero poderosa de puntos energéticos y líneas de fuerza que conectaban todo el globo, utilizada para la transferencia de energía vital, para la comunicación instantánea a largas distancias y, crucialmente, para mantener el equilibrio energético y la salud vibratoria del planeta mismo. Incluso se habla de su capacidad para influir en el clima, no de forma caprichosa o para beneficio propio, sino siempre para mantener el equilibrio y la armonía de los ecosistemas. Y susurros de habilidades aún más asombrosas, como el dominio de la antigravedad y una comprensión profunda de la genética mucho más allá de la manipulación superficial que conocemos hoy. Esta era una tecnología suave, una tecnología de la conciencia, que manipulaba energías sutiles e información, en profundo contraste con la tecnología dura basada en la fuerza bruta y la explotación que a menudo caracteriza nuestra era. Su dominio de campos tan diversos a través de principios unificadores como la geometría sagrada y la resonancia sugiere una comprensión holística e interconectada del universo, una visión que nuestra ciencia moderna, a menudo tan fragmentada, apenas comienza a redescubrir en sus fronteras más audaces. Lemuria, este faro de sabiduría, no existió en un aislamiento espléndido. Como una estrella brillante en un vasto firmamento, interactuó con otras culturas y civilizaciones contemporáneas, y ninguna de estas interacciones fue tan significativa, ni tan cargada de destino y aprendizaje para el futuro, como su compleja relación con la igualmente legendaria Atlántida. Según las crónicas esotéricas, Lemuria y Atlántida fueron, en sus orígenes, dos civilizaciones hermanas, ambas de gran avance, que inicialmente coexistieron en un espíritu de cooperación y respeto mutuo. Hubo un tiempo de fructífero contacto, de intercambio de conocimientos y tecnologías, donde los atlantes incluso adoptaron muchas de las prácticas espirituales y las tecnologías sutiles de los lemurianos. Sin embargo, con el inexorable paso del tiempo, como dos ríos que nacen de la misma montaña, pero que toman cursos divergentes hacia el mar, surgieron diferencias filosóficas fundamentales. Los lemurianos, como hemos explorado, mantuvieron su enfoque en la espiritualidad, en la armonía con la naturaleza, en el desarrollo interno del ser. Los atlantes, en cambio, o al menos una facción cada vez más influyente entre ellos, comenzaron a orientarse progresivamente hacia el control externo, hacia el poder a través de una tecnología cada vez más materialista y hacia la manipulación de las fuerzas naturales para sus propios fines, a veces olvidando la sabiduría del corazón y las consecuencias de sus actos. Estas diferencias filosóficas, como semillas de discordia sembradas en un campo fértil, finalmente llevaron a tensiones, a desacuerdos profundos y, trágicamente, a conflictos que, según algunas narrativas, contribuyeron a la caída de ambas grandes civilizaciones. Se dice que los sabios lemurianos, con su visión profunda, advirtieron a sus hermanos atlantes sobre el peligro inherente en el uso de ciertas energías con fines bélicos, sobre los riesgos de manipular la estructura misma de la vida a través de experimentos genéticos con la estirpe humana y sobre el desarrollo de armas de un poder destructivo inimaginable. Pero las advertencias, como hojas arrastradas por un viento de ambición y orgullo, a menudo no fueron escuchadas.
La fascinación por el poder material y el conocimiento sin la guía de la sabiduría puede ser un canto de sirena muy sedular y peligroso. Y así se narra que una guerra de grandes dimensiones, una conflagración terrible que utilizó fuerzas que sacudieron los cimientos mismos del planeta, estalló entre estas dos otras hermanas civilizaciones. Una guerra que finalmente contribuyó a la ruina de ambas. Esta relación, que evoluciona de la cooperación a la confrontación debido a filosofías divergentes, sirve como una poderosa y eterna narrativa arquetípica, un espejo que refleja los debates humanos perdurables sobre el verdadero significado del progreso, la ética en la aplicación de la tecnología y el delicado y siempre necesario equilibrio entre la sabiduría espiritual y el poder material. No obstante, no todas las interacciones de Lemuria fueron sombrías. Se afirma con insistencia que los lemurianos establecieron relaciones pacíficas y constructivas con otras civilizaciones avanzadas de su época, tanto terrestres como de otros mundos, compartiendo libremente sus conocimientos y tecnologías para beneficiar a la humanidad en su conjunto, expandiendo así su influencia benevolente. Sus naves de luz, de las que ya hemos hablado, facilitaron este contacto interplanetario e intercultural. Estas interacciones se presentan consistentemente como beneficiosas y enriquecedoras, posicionando a Lemuria como un ideal para las relaciones interculturales basadas en la generosidad y la hermandad, en agudo contraste con los patrones históricos de conquista y explotación que tanto han marcado a nuestra especie. Como guías y protectores de los portales planetarios, su objetivo primordial era ser un faro de luz y conocimiento para el mundo entero, un ancla de estabilidad espiritual en un planeta en plena y a veces turbulenta evolución. Pero incluso los sueños más hermosos, las edades doradas más resplandecientes, pueden enfrentar el amanecer de una cruda realidad en el plano físico. La desaparición de Lemuria es un tema central en su vasta mitología, un eco de pérdida y transformación que resuena a través de los milenios en la memoria celular de la humanidad. Su fin no fue un simple desvanecerse en la niebla del tiempo, sino un evento cataclísmico, o una serie de ellos, atribuido a una compleja combinación de furiosas fuerzas naturales y, en algunas versiones, a los estragos del conflicto y el mal uso del poder. Las tradiciones orales de los pueblos de la Polinesia, cuyos ancestros se dice que provienen de una tierra madre sumergida, hablan con temor reverente de una poderosa ola guerrera, un tsunami de proporciones inimaginables que barrió la tierra, engullendo islas y transformando la faz del planeta. Otras fuentes señalan que Lemuria no sufrió una única catástrofe, sino una prolongada serie de desastres naturales que se extendieron a lo largo de muchos miles de años antes de que el continente principal desapareciera finalmente bajo las aguas. La teoría científica original que la postuló sugería un hundimiento debido a una intensa actividad volcánica, y hay relatos de explosiones tan masivas que formaron nuevas masas de tierra donde antes se extendía el paraíso lemuriano. Y como hemos escuchado, el conflicto con la Atlántida también se cita a menudo como un factor contribuyente, o incluso como la causa principal de la destrucción de ambas civilizaciones. La arrogancia, el mal uso del poder, la desconexión de las leyes sagradas de la vida, pueden desatar fuerzas que ni siquiera las civilizaciones más avanzadas pueden controlar. Finalmente, la gloriosa masa continental de Lemuria, con sus ciudades de luz y sus templos de sabiduría, se sumergió bajo el océano, convirtiéndose en el continente perdido que hoy recordamos con una mezcla de asombro y melancolía. El fin llegó. Sin embargo, es una puerta a la esperanza. La destrucción física de Lemuria no significó el fin de su influencia, ni el silencio total de su canción eterna, pues la sabiduría verdadera, como la energía divina, no se destruye,
solo se transforma, se disemina, encontrando nuevos cauces. Se dice que antes del gran cataclismo, muchos lemurianos, previendo el desastre, tomaron medidas sabias para preservar su conocimiento y su linaje. Algunos sobrevivientes, guiados por la luz de su intuición, se dirigieron a otras partes del mundo, llevando consigo las semillas de su elevada cultura. Incorporaron sus habilidades científicas y sus profundos conocimientos místicos en las culturas existentes de Asia, Polinesia y las Américas, enriqueciendo silenciosamente el tapiz de la civilización humana. Esta narrativa transforma un cataclismo devastador en un mecanismo casi divino para la diseminación planetaria del conocimiento espiritual, una diáspora de luz. Otros, se cuenta, después de las grandes guerras y antes la inminencia de los cambios terrestres, se retiraron bajo la superficie de la Tierra, a reinos intraterrenos, donde, según se dice, muchos permanecen hasta el día de hoy, custodiando la antigua sabiduría y esperando el momento propicio para revelarse. Las leyendas de lugares sagrados como el monte Shasta hablan de lemurianos que construyeron magníficas ciudades subterráneas, como la mítica Telos, desde donde continúan irradiando su luz y guiando sutilmente la evolución de la humanidad en la superficie. Esta idea alimenta la esperanza en los maestros ocultos, seres de gran sabiduría y compasión, que velan por nosotros desde dimensiones o lugares más allá de nuestra percepción ordinaria. Hay relatos de lemurianos que, antes del hundimiento final, almacenaron su vasto conocimiento en gigantescos cristales maestros, programándolos para liberar su sabiduría cuando la humanidad estuviera nuevamente lista para recibirla. Algunos de estos cristales fueron llevados a nuevas tierras, como América del Norte, donde esperan pacientemente el momento de su despertar. E incluso, se narra que algunos grupos de lemurianos, utilizando su avanzada tecnología de naves de luz o platillos voladores, escaparon de los cataclismos orbitando la Tierra mientras las aguas cubrían su hogar, para luego aterrizar en continentes recién emergidos o estabilizados, siendo el área del sagrado lago Titicaca, en los Andes, mencionado a menudo como uno de estos lugares de nuevo comienzo. Así, viajero del alma, el legado de Lemuria es profundo, multifacético y sorprendentemente vivo en nuestro presente. No es solo una historia de un pasado perdido, sino una presencia activa que resuena en el corazón de quienes saben escuchar. Observa con nuevos ojos los majestuosos tótems del noroeste pacífico. Contempla la exquisita armonía de cierta arquitectura ancestral china. Siente el enigma insondable de las colosales estatuas de la isla de Pascua. Profundiza en las filosofías perennes que hablan de unidad, amor y trascendencia. En todos ellos, algunos ven un parentesco, un eco sutil, una conexión innegable con la sabiduría y el espíritu de Lemuria. Su sabiduría primordial sobre el equilibrio en todas las cosas, sobre la armonía con la naturaleza y la conexión con el cosmos sigue siendo profundamente relevante para nosotros hoy, mientras buscamos con ahínco sanar nuestro mundo y nuestras propias almas. Sus principios místicos, se dice, influyeron en las raíces de las principales religiones del mundo, como un río subterráneo que alimenta muchos pozos, aunque su origen se haya olvidado. Y quizá, lo más importante, las enseñanzas y experiencias lemurianas están impresas como una huella imborrable en el registro akáshico, esa vasta librería etérica del universo, accesibles hoy para aquellos que buscan con un corazón abierto y una mente dispuesta. La historia de la caída de Lemuria y el posterior, y ahora esperado, despertar a su sabiduría, encarna un patrón cíclico de auge, aparente pérdida y potencial renacimiento. Un patrón que es común en muchas cosmologías y que nos ofrece una inmensa y muy necesaria esperanza. Porque Lemuria, para el auténtico buscador, es mucho más que un mito antiguo o una leyenda fascinante. Ofrece una poderosa y atractiva alternativa
a las cosmovisiones puramente materialistas que tan a menudo nos dejan sintiéndonos vacíos y desconectados. Habla directamente a ese anhelo profundo que muchos sentimos en nuestro interior por una existencia más armoniosa, más conectada, más espiritualmente significativa. Nos proporciona un sentido vital de conexión con un pasado antiguo, vasto y lleno de una sabiduría que resuena con nuestra verdad más íntima, recordándonos que no somos meros accidentes de la evolución, sino herederos de un glorioso legado estelar. La idea, transmitida por algunas corrientes de pensamiento espiritual, de que la humanidad no está simplemente destinada a regresar a un pasado lemuriano, sino a superarlo, nos ofrece una perspectiva evolutiva increíblemente empoderadora y dinámica. No se trata de idealizar un pasado perdido e inalcanzable, sino de reconocer que Lemuria fue una semilla preciosa, una primera aula fundamental, y que ahora, armados con esa memoria y esa inspiración, estamos llamados a florecer en algo aún mayor, integrando esa sabiduría ancestral con las experiencias, los aprendizajes y las comprensiones de nuestro propio tiempo. Las características que se atribuyen a Lemuria, la paz duradera, la armonía ecológica, el enfoque espiritual primordial, el fuerte sentido de comunidad y cooperación, la tecnología siempre al servicio de la vida, a menudo contrastan marcadamente con los desafíos y las crisis que percibimos en nuestro mundo moderno. De esta manera, la imagen de Lemuria funciona como un espejo, reflejando no solo nuestras ansiedades actuales, sí, sino también, y esto es crucial, nuestras más profundas y sentidas aspiraciones, nuestros sueños más luminosos de un mundo mejor. Y quizás lo más íntimo y transformador de todo este legado vivo es el énfasis en los registros akáshicos y la idea de que cada uno de nosotros puede tener vidas pasadas o conexiones álmicas directas y significativas con Lemuria. Esto personaliza profundamente el mito lemuriano. Se transforma de una historia colectiva lejana y abstracta en un viaje individual, único y sagrado de recuerdo, de sanación y de despertar. Si algo en lo más profundo de tu ser ha vibrado con una resonancia especial al contemplar estas ideas, si sientes un eco familiar en los rincones olvidados de tu corazón, debes saber que no es un accidente. Formas parte, de una manera u otra, de este gran y glorioso despertar. Y así, llegamos al umbral donde el pasado susurra al presente, donde la memoria de Lemuria se convierte en una brújula para el futuro. Esta civilización, ya sea una realidad física enterrada bajo las olas, un potente arquetipo tejido en el telar de la conciencia colectiva, o una sublime metáfora espiritual que ilumina nuestro camino, sigue siendo un enigma perdurable que nos invita a la exploración interior, a la introspección valiente y al asombro reverente. Su historia, o más bien su esencia, refleja la búsqueda continua e incansable de la humanidad por comprender sus orígenes más profundos, su propósito más elevado y su ilimitado potencial creativo y espiritual. Nos recuerda, con una voz que resuena más allá de las palabras, que la armonía no es una fantasía inalcanzable, sino nuestro estado natural de ser, que la conexión con toda la vida es nuestra verdadera herencia, y que la sabiduría más profunda reside no en algún lugar lejano y externo, sino en el sagrario silencioso de nuestro propio corazón, esperando pacientemente ser redescubierta y vivida. La pregunta que flota ahora en el aire, vibrante y clara en el silencio de tu propia alma, es esta. ¿Elegiremos esta vez, en este momento crucial de la historia planetaria, vivir conscientemente la sabiduría que hemos llevado siempre latente dentro de nosotros? ¿Elegiremos, con coraje y alegría, recordar y encarnar la sublime canción de unidad, amor y armonía que Lemuria una vez cantó al mundo y que aún hoy susurra en nuestros sueños más profundos y en los anhelos más nobles de nuestro espíritu? Gracias de corazón por acompañarme en este viaje a través de los velos del tiempo y del misterio.
por abrir tu mente y tu espíritu a los ecos persistentes de esta tierra madre ancestral. Si te has sentido conectado de alguna manera con este mensaje, si una chispa de reconocimiento o de esperanza se ha encendido en tu interior, considera esto no como un final, sino como una invitación. Una invitación a continuar explorando estos temas por tu cuenta, a seguir cuestionando, a seguir recordando, a seguir creciendo. Si este viaje ha resonado contigo y deseas profundizar más en estas exploraciones sobre la sabiduría antigua y el despertar de la conciencia, te invito a suscribirte a este canal y a unirte a nuestra creciente comunidad de buscadores. Juntos podemos seguir desvelando los misterios que nos conectan con nuestro pasado luminoso y nuestro futuro potencial. Nunca olvides, el pasado sagrado de Lemuria no ha quedado atrás, perdido e irrecuperable. Está vivo, vibrante y presente dentro de cada uno de nosotros, como una semilla estelar de potencial infinito, como un código genético de luz, llamándonos suavemente, insistentemente, amorosamente a casa, al hogar de nuestra verdadera esencia divina, al recuerdo gozoso de quiénes somos realmente en la vastedad del ser. Los ecos de la antigua Lemuria no están silenciados por el tiempo ni ahogados bajo el océano. Resuenan claros y melodiosos dentro de ti, ahora mismo, como una silente pero irresistible canción cósmica, una melodía sagrada que te llama con ternura a recordar la luz inextinguible que eres en tu esencia, y el mundo de paz, amor, alegría y armonía que juntos, unidos en propósito y corazón, podemos y estamos destinados a ayudar a co-crear, aquí y ahora, en este bendito planeta Tierra. El viaje sagrado hacia ese futuro recordado, hacia esa nueva Lemuria del corazón que ya está naciendo y floreciendo en miles de almas alrededor del mundo, comienza en este preciso instante, con tu próximo aliento consciente, con tu próximo pensamiento amoroso o con tu próxima elección alineada con tu verdad más alta. Comienza sencilla, pero poderosamente dentro de ti. Que la paz insondable que sobrepasa toda comprensión, que la sabiduría profunda que guía cada uno de tus pasos y que el amor incondicional que todo lo abarca y todo lo sana de las edades eternas, iluminen y bendigan abundantemente tu camino, ahora y por siempre. Que así sea. Si te gustó este contenido, dale al botón me gusta. Compártelo con alguien a quien le podría interesar este tema y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos.